el sueño de todos los ecuatorianos, mirar a Lenín Moreno en la cárcel. Y como decimos siempre, inicia el chisme informativo. Y pellejo, mijo, y todo el mundo desesperado, que por qué me había nacido un niño tan delgadito. Con la mano es el hijo que tengo, un maravilloso hijo, como son mis 3 hijos. Bienvenidos al Chisme Informativo. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Vamos a hablar de Jorge Glass, un preso político. Y ahora les voy a explicar por qué. Ante todo, tenemos que entender cuáles son los entes involucrados. 1. Odebrecht y su red de sobornos. 2. El tío Jorge Glass. Y 3. Jorge Glass. Odebrecht y su red de soborno. Vamos a ver cómo era eso. De qué se trata para que ustedes también entiendan. Odebrecht es la mayor constructora de América Latina, pero también una gigante en temas de dinero sucio. Comencemos por el principio. Recordarán la llamada Operación Lavaautos en Brasil. Sí, esa investigación que dejó al descubierto una red de corrupción de 3.000 millones de dólares y llevó a la cárcel a individuos que antes parecían intocables. Pues entre estos intocables estaba el presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Buscando quitarle unos años a su condena, Marcelo decidió cantar. Y con él, otros 77 altos cargos de la empresa. Lo que le contaron a las autoridades en Brasil, en Estados Unidos y en Suiza fue muy apropiadamente bautizado la confesión del fin del mundo. Resulta que Odebrecht tenía un departamento secreto de sobornos que se dedicaba a pagarle cientos de millones de dólares a funcionarios en 12 países en 3 continentes para que le dieran un empujón a los contratos de la empresa. Son cifras apocalípticas. Fuera de Brasil, el premio de los más sobornados se lo llevan Venezuela, República Dominicana y Panamá. Y ahora más que nunca está de moda prometer acabar con los corruptos. Aunque algunas promesas, claro está, pesan menos que otras. ¿Y ahora por qué? Contra Jorge Glass. Vamos a ver. El gobierno decidió cumplir con el ultimátum. Los señores terminan la relación laboral con el Ecuador. ¿Le están expulsando a Odebrecht del país, señor ministro? Así es, señor. Que se traduce en un decreto ejecutivo suscrito este martes por el presidente Rafael Correa, en el que advierte que el consorcio Odebrecht-Alstom se ha negado irresponsablemente a indemnizar al Estado ecuatoriano por los daños en la central hidroeléctrica San Francisco. Esto pone en juego la dignidad de un país que no va a sucumbir ante una empresa contratista por más transnacional que sea. Frente a ello, el decreto declara la emergencia nacional para evitar el riesgo de racionamientos de energía y alcanza a los otros proyectos contratados por el Estado como Odebrecht. Toachi Pilatón, Multipropósito Baba, Carizal Chone y Aeropuerto del Tena y todos aquellos donde intervengan la empresa Norberto Odebrecht Sociedad Anónima. Dispone además la movilización de las Fuerzas Armadas en todos los proyectos y la requisición de los bienes de Odebrecht. Las Fuerzas Armadas han desplazado ya un operativo en todos los proyectos y en todas las instalaciones de la empresa Odebrecht. Y hasta prohíbe la salida del país y suspende los derechos constitucionales de Fabio Andreani, Fernando Besa, Luis Antonio Mameri y Eduardo Gedeón, funcionarios de la compañía brasileña. Cada contrato tiene su característica y se va a hacer una auditoría y después se informará a la opinión pública lo que le significa la terminación de cada contrato. Con esas medidas, según el régimen, los proyectos no se paralizarán. Cada una de las entidades, de acuerdo al decreto, tiene que continuar con las obras sin paralización alguna. Los 5 proyectos suman 800 millones de dólares. El gobierno asegura que la falta de operación de San Francisco ocasiona un perjuicio de 200 mil dólares diarios al país. El gobierno sustenta su decisión en un punto de partida. Ha habido una máxima tolerancia que se acabó, dicen, cuando, tras un primer acuerdo con Odebrecht, la compañía se echó para atrás. A última hora, la compañía Alstom habría detenido el trámite
aduciendo de que tenía que revisarlo. El desenlace, la declaratoria de emergencia nacional, el fin de la relación contractual del Estado con los brasileños, la requisición de los bienes de la compañía y la prohibición de salida del país para 4 de sus directivos, de los cuales 2 ya no están en territorio nacional. La connotación grave que tiene para con el país es que la central hidroeléctrica San Francisco sigue paralizada. 24 horas después, el silencio es la respuesta de Odebrecht. En sus oficinas en Quito no hay información ni acceso de los medios de prensa, al igual que la Embajada de Brasil. Este experto en materia eléctrica plantea la necesidad de una auditoría. Que se contrate una auditoría internacional, un tercero en discordia, absolutamente independiente, que permite establecer cuál es la verdad de los acontecimientos. Con lo cual coincide el secretario anticorrupción, quien anticipa la existencia de supuestas irregularidades en los contratos para los 5 proyectos que estaban en manos de Odebrecht. Incrementos injustificados de precio y da indicios de actos de corrupción. Investigación que abarcaría a funcionarios de los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio. Mientras tanto, el Consejo Provincial de Pichincha anunció la convocatoria a una nueva licitación para el proyecto Toachi-Pilatón. Tendríamos que volver a licitar la construcción del proyecto. La declaración de emergencia nos podría cobijar en términos de que los procesos sean mucho más cortos en tiempo y podamos tener obviamente ya la construcción del proyecto en sí como tal. Y confirmó que de momento asumirá directamente la obra hasta que culmine ese proceso. En nuestro caso solamente son las vías de acceso y el túnel de carretera. En un tema que por ahora va para largo. Fabricio Vela, el noticiero. Aunque los ministros del área eléctrica aseguran que el caso de Odebrecht está cerrado. El problema con Odebrecht está resuelto para el Estado ecuatoriano. Y defienden la declaratoria de emergencia. Enfrentaremos todos los tribunales que sean necesarios. Dejan, sin embargo, una puerta abierta. Quien tiene la decisión es el jefe de Estado. El jefe de Estado, el economista Rafael Correa, firmó el decreto y es el único que puede reconsiderarlo. Posibilidad que por ahora parece difícil porque el régimen ratificó que está evaluando el no pago del crédito de $200 millones concedido por el Banco de Desarrollo de Brasil para la construcción de la central hidroeléctrica San Francisco y que, según el gobierno, fue manejado por Odebrecht. Si hay algún vicio de ilegitimidad, es una deuda que no se debería pagar. Pero además, anticipan, se podría emplear la figura de la paralización del flujo de caja que debe generar el proyecto, producto de los incumplimientos atribuidos a Odebrecht. ¿Cómo yo puedo pagar si el flujo de caja se me ha visto interrumpido por una firma, en este caso brasilera? Anuncios en medio de los cuales este jueves el gobierno inició la licitación para la construcción del proyecto Coca-Codo Sinclair, destinado a generar 1.500 megavatios de energía y que había sido cuestionado por la participación de la empresa argentina Enarsa como socia de la ecuatoriana Termopichincha. A dedo no hay nada, es una licitación pública e internacional. Las ofertas se receptarán hasta el 30 de enero y la adjudicación hasta junio del 2009. Estaríamos empezando a construir tal vez julio del próximo año. El régimen confía que el caso de Odebrecht no desalentará la inversión en este proyecto, mientras Carondelet no se ha pronunciado sobre la posición asumida por el presidente de Brasil. Fabricio Vela, el noticiero. Él fue uno de los que les votó a Odebrecht del país y se dio las obras públicas a otras entidades, como ven en el video que recién les mostré. Si hubiese estado involucrado en la red de sobornos, él le convenía que se quede Odebrecht. Me parece que es una cosa lógica. Por ese motivo, la auditoría hecha a Jorge Glass no le encuentran nada, pero ellos, no contentos, hacen una cosa aún más malévola y malintencionada: el intento de apoderarse de la vicepresidencia. El vicepresidente secuestrado fue el día 26 de marzo del año 2018, además de los antecedentes médicos y familiares que se solicitaron, nos entregaron también los jurídicos. Contamos con la colaboración del doctor Franco Lor para ello, y además de lo que recibimos en ese minuto que nos dio para cuestionar, estando allá, la legalidad de la prisión de Jorge Glass, que para nosotros ya es un secuestro, nos entregaron una serie de documentos que dieron para fundar un informe que da cuenta de 3 puntos esenciales. Primero, que en Ecuador hubo un golpe de Estado, porque se saca a Jorge Glass de su cargo para el cual fue elegido por 4 años, a través de un simple oficio que hace el presidente Lenín Moreno
a la Asamblea Nacional, lo que de por sí resulta ser sorprendente, porque él no tiene la potestad para declarar la vacancia de un órgano tan importante como es la vicepresidencia, que además tiene una legitimidad en los votos de los ecuatorianos. Y de forma abusiva, el presidente de la República, Lenín Moreno, a través de un oficio, un simple oficio, determina la vacancia de la vicepresidencia del Ecuador. De forma talmente vil y traidora, confabulando a favor de sus propios intereses. En segundo lugar, en ese mismo esquema o en ese contexto, podemos ver también de que don Jorge Glass no tuvo en esa instancia un debido proceso, porque más allá que tuviera o no la competencia Lenín Moreno para declarar esta vacancia, tendría que haberle dado previamente la opción a Jorge Glass para que él pudiera asumir su defensa. Eso es lo que se conoce como debido proceso administrativo, que en Ecuador está muy desarrollado desde hace muchos años. Lo otro que para nosotros es muy grave es que no se le notificó a Jorge Glass esta medida, y según el estatuto que rige los actos administrativos del Ecuador, las formas que rigen la modalidad de juzgar a una persona son solo a través de un decreto supremo, no como hizo el presidente de la República a través de un simple oficio. Jorge Glass debía tener la facultad de poder cuestionarlo y sobre todo poder impugnarlo como cualquier tipo de acusación, y sobre todo en este caso que quita las facultades de ejercicio de la vicepresidencia. Es algo muy grave, que pisotea el Estado de Derecho y sobre todo la cualidad que una persona tiene para poder impugnar cualquier persona física en una democracia. La ERJAFE, ¿ya? La falta de la notificación hace que el acto sea nulo, de tal suerte que mientras Jorge Glass no sea notificado de la vacancia que le declaró Lenín Moreno a partir de un simple oficio que dirige a la Asamblea, podríamos decir de que ese acto no tiene efecto. Y más allá de eso, yo quiero exponer una situación que también nos ha llamado mucho la atención, que es que un presidente, como cualquier órgano del Estado, no tiene las atribuciones que él quiera, porque es una república, es un Estado de Derecho, en donde las atribuciones las da la ley, las da la Constitución. No es un Estado absoluto, en donde es el rey quien le reconoce a sus súbditos, ¿no es cierto?, ciertos derechos. Acá la atribución que no está en la ley no existe. Y digo esto por lo siguiente, porque además se produce otro problema, que la manera que tiene el presidente para actuar en sus facultades para establecer ciertos derechos o no respecto de personas en particular se hace a través de decretos supremos, ¿ya? Y estos decretos obviamente tienen una formalidad, entre ellas está la notificación, pero además en su estructura como acto jurídico implica de que la persona que es afectada, en este caso Jorge Glass, tiene la opción de cuestionarlo, de impugnarlo, ¿ya?, de pedir su suspensión, y en forma previa, ¿no es cierto?, también tiene la opción de hacer una alegación que permita que se funde eso. Bueno, todo eso no se dio simplemente. Por lo tanto, aquí estamos frente a una suerte de desconocimiento de lo que es la Constitución de Montecristi, y que estas situaciones las regula pero en forma clara y específica. Nosotros quisiéramos tener una Constitución así, no la tenemos lamentablemente. En Chile nunca ha habido una asamblea constituyente, por lo tanto la Constitución de Montecristi es un lujo que nosotros los chilenos no nos hemos podido dar. La Constitución de Montecristi es un lujo que nosotros los chilenos no nos hemos podido dar. La Constitución de Montecristi es un lujo que nosotros los chilenos no nos hemos podido dar. Como escucharon bien, es un lujo a nivel mundial tener ese tipo de legislatura creada en el gobierno pasado. Hasta el día de hoy. ¿Y por qué planteo esto que es tan importante? Porque aquí uno deduce de que hubo una intencionalidad de ocultarle al pueblo, porque yo como elector también tendría ese derecho a ser escuchado, ¿no es cierto? Si yo voté por Jorge Glass, me hubiese gustado que me hubiesen planteado que había un proceso de destitución, que la declaración la iba a hacer el presidente, que no tiene por lo demás la atribución respectiva,
Y yo como ciudadano hubiese querido ser escuchado, porque ese derecho a la transparencia y a la participación también la Constitución de Montecristi lo consagra en forma expresa. No quiero entrar en los temas de artículos específicos para no hacer de esto una entrevista técnica, pero esa es simplemente la primera parte de este informe. Este informe además tiene una segunda parte que no es menor. Previo a eso quiero decir que retrocediendo un poco, se eligió una vicepresidenta de facto, ya de espaldas al pueblo, porque la génesis de la vacancia de Jorge Glass es una génesis que es inconstitucional, porque quien la declara no tenía la competencia para hacerlo, como ya lo planteé, a través de un simple oficio a la Asamblea, y por lo tanto de ahí se genera el proceso que establece el artículo 150 de la Carta Fundamental del Ecuador, y todos sobreentendieron que la falta definitiva de Jorge Glass por el solo hecho de que lo declarara así Lenín Moreno estaba legalmente establecida, e inician un procedimiento excepcionalísimo que es de elegir por la Asamblea y no por el pueblo a la actual vicepresidenta de facto, que a mi juicio no tiene ninguna legitimidad, porque el 424 de la misma establece que los actos contra la Constitución no tienen efecto. Hay una nulidad ahí de derecho público que es importante destacar. Dicho eso, quiero pasar a la segunda parte. La intencionalidad de ocultar en el pueblo es una cosa que se evidencia en este proceso hacia Jorge Glass. De este informe, que es el desafuero que se le hace a Jorge Glass cuando se autoriza su justiciamiento penal. Ahí la situación es tremendamente gravosa. Gravosa, es sorprendente, es aberrante de comprender, como lo dijo el diputado Gutiérrez, que es que el fiscal nacional, no es un fiscal cualquiera, le hace una petición al tribunal, que el tribunal tendrá que controlar, en donde lo que se pide a la Asamblea es que ésta autorice a juzgar por un código derogado a Jorge Glass. O sea, eso ya per se era una situación aberrante que demarca mayor, porque la propia Asamblea, en 2014, deroga el Código Penal, en virtud del cual se pedía que se justiciara a Jorge Glass. Por lo tanto, ¿cómo yo iba a recurrir a una Asamblea que derogó un código para que me autorizara como fiscal y como tribunal, para que con él juzgara nada menos que a un vicepresidente? Se evidencia un proceso corrupto con finalidad de destruir el Estado de Derecho y apoderarse de la vicepresidencia. Entonces, aquí empezamos a ver que la institucionalidad en Ecuador empieza a fallar, porque la Asamblea tiene un comité, que es de la Administración Legislativa, el CAL, que se llama allá, que tiene una función bastante especial. Eso está regulado en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su numeral 6, que es de garantizar que la Asamblea funcione de forma idónea. Por lo tanto, no puede aceptar que se haga cualquier tipo de petición a la Asamblea, menos cuando se le pide que en los hechos deje sin efecto una norma que ella misma se ha dado. ¿Cuál es? Derogar un código penal en virtud del cual se le pedía de que diera su visto bueno o que pudiera autorizar juzgar a Jorge Glass. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿quién estuvo en ese comité para decirle a la Asamblea, fíjense que esta petición es inadmisible? Pero ¿por qué el CAL no hace su propia labor y evidencia a la Asamblea este atraco jurídico? Es inadmisible, es contraria a la ley, es contraria a la Constitución, es contraria a la congruencia que esta Asamblea tiene que tener por el hecho de que no puede darle vida a un código que ella misma derogó. Lo más grave es que a Jorge Glass tampoco se le permite que comparezca previamente ante el CAL para decir, fíjese que la petición que está haciendo el juez jurado Favara, que es el que hace esta petición, es abiertamente contraria a derecho. O sea, no puede la Asamblea prestarse para esto. Porque no puede ser que la Asamblea que derogó el código el año 2014, el Código Penal,
para otorgarle vigencia a otro código que tiene otros principios, que tiene otra lógica, que además es integral, que tiene normas de procedimiento, normas de ejecución de pena, pedirle a esa misma asamblea que desconozca lo que ella misma legisló. O sea, aplíqueme el código que derogó y déjeme de aplicar el código que usted acaba de aprobar. O sea, eso es una incongruencia lógica y jurídica de marca mayor. Bueno, yo acá repaso cuáles son los requisitos que establece la Constitución para pedir esa autorización, que hay unos específicos, otros genéricos, pero el artículo 120, número 10 de la Constitución dice que la petición que hace el juez, en este caso a la Asamblea, debe ser fundada. La pregunta que uno se hace, ¿puede tener fundamento una petición que hace un juez a la Asamblea basada en artículos o códigos derogados? Es un único en la historia. Utilizar un código derogado por la misma Asamblea en el 2014. En ese instante, la cuestión se convierte no más en un proceso jurídico, sino en un atraco a la democracia y al voto de los ecuatorianos. Cualquier estudiante de derecho, un ciudadano común, va a decir, obviamente no tiene fundamento esa petición. Otro tema que no es menor, tiene fundamento una petición en donde no se le señala a la Asamblea por qué hechos específicos en el eje tiempo-espacio se pide juzgar a un vicepresidente. O sea, puede quedar esto en una dimensión que es desconocida tanto para el afectado como para los asambleístas. Porque si uno revisa la petición no se señala cuándo se habría formado el supuesto delito de asociación ilícita que se le imputa a Jorge Glass. Por tanto, la Asamblea, ¿cómo iba a definir? ¿El juez no dice cuándo se cometió el delito? No lo dice. Y esto es muy importante porque ahí se jugaba cuál era la ley que se le aplicaba a Jorge Glass, por un lado, y en segundo lugar a él se le daba la opción de decir, mire, simplemente yo en esa época no estaba aquí o estaba haciendo otra cosa. Entonces ahí se vulneran una serie de derechos. Pero lo más grave, y lo más grave de todo, es que a él se le aplica un artículo que está derogado, que es el artículo 370 del Código Penal de 1971. Pero ese artículo tiene una situación que a mí me llama profundamente la atención, que no se haya planteado por el juez. Tiene 3 hipótesis de asociación ilícita, 3. Van desde la más grave hasta la más simple. Una está penada con una reclusión que va de 3 a 6 años, la otra va de prisión y la otra simplemente de prisión correccional que va de 6 meses. ¿Y cuál de esas 3 habría cometido el vicepresidente Jorge Glass? No sabemos porque no se especifica en la petición. ¿No lo dice el juez? El juez no lo dice. ¿Y la Asamblea qué hace frente a este hecho? Por lo menos el CAL no hace nada y bueno, usted con su pregunta está haciendo que yo hable de cosas que pensaba plantear después, pero se lo puedo yo decir ahora, que es lo siguiente. El día 25 de agosto del año 2017, disculpe que diga la fecha con tanto cuidado, 25 de agosto de 2017. La votación en la Asamblea, diputado, como usted me lo ha recordado, se hace sin debate. Se hace sin debate. Por lo tanto, no... La votación se hace sin debate. ¡Wow! Era o votan o te voto. Increíble donde se puede llegar. Esto ya no es un Estado de Derecho. Sabemos hasta el día de hoy qué fue lo que se le leyó a la Asamblea respecto de esa supuesta petición que el juez le hace. Porque cualquier asambleísta consciente mínimamente de los deberes que tiene de resguardar a la Constitución pudo haber dicho, señor, en primer lugar esto no procede porque nos están pidiendo que se autorice un juzgamiento por un código que nosotros derogamos. Y en segundo lugar, porque no están los hechos claramente determinados en la petición. Tercer lugar, porque los artículos que supuestamente nos piden para dicha autorización tienen a lo menos 3 hipótesis de delito. 3. Y aquí viene algo muy importante. No es cualquier sujeto activo
debe ser aquel que inició la asociación, aquel que fue jefe o aquel que tiene potestad de mando. No basta solamente con que se pertenezca a la asociación. Y si el juez no dice cuál era la supuesta conducta que a Jorge Glass se le imputa respecto de estas 3 hipótesis que se agregan a las otras 3 que ya señalé, ¿cómo la Asamblea iba a fundamentar su decisión? Entonces, aquí tenemos una situación que hace de que ya la autorización parta coja, porque la petición partió mal. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto, abogado? Bueno, las consecuencias son obvias. Todo el juzgamiento de Jorge Glass se cae como un castillo de naipe, porque al no estar la secuencia absolutamente legitimada desde el principio, todos los eslabones que se pegan a continuación o que se agregan, caen justamente porque el eslabón esencial o principal, que es la autorización, no existe desde el punto de vista jurídico. ¿Hasta dónde se piensa llegar con este informe? Bueno, este informe va a quedar a disposición de las autoridades en Ecuador, partiendo por los asambleístas. Ellos perfectamente pueden desarrollar una serie de acciones, desde las acciones ante la propia asamblea, porque la asamblea puede sentirse que fue engañada. La asamblea puede sentirse que fue engañada, que lo que le leyeron para votar el día 25 de agosto del año pasado no es lo que votaron. Y digo, ¿por qué esto? Y aquí voy a hacer una síntesis para no complicarlo y aburrirlo. Es que debe haber una perfecta coherencia milimétrica entre la petición de desafuero, la autorización que la Asamblea da para ese juzgamiento y con el procedimiento y eventual condena que se siga por el poder judicial. Es decir, que si la petición es por un delito, la Asamblea no puede cambiar esa petición y dar una autorización por otro distinto. No existe ni siquiera de parte del juez en cuál de los 3 casos que el código evidencia es condenado Glass. Es un inverosímil. La petición de utilizar el código derogado para condenar a Glass debe ser unívoca, no habiendo planteado las 3 opciones para juzgar a Glass. La petición no es válida. Quindi no es válida la condena. Como escucharon bien, no es válida la condena. Entonces, Jorge Glass ya no es un preso, sino un secuestrado político. ¿Qué fue lo que hizo? Entonces ahí estamos frente a una falsificación ideológica, porque la petición que hace el juez plantea de que se requiere juzgar por la Fiscalía y por el Tribunal a Jorge Glass por 2 artículos, el 369 y 370 del Código Penal derogado. Y la Asamblea, o alguien en la Asamblea, en el que alguien se da cuenta que eso es un imposible jurídico, porque la Asamblea no puede ir contra la Constitución, contra la ley y contra sí misma. Y lo falsifica. Y lo falsifica agregándole a esa una frase que es tremendamente importante de recalcar. Dice, se autoriza a este juzgamiento de acuerdo al artículo 369 y 370 del Código Penal, subsumido, y aquí es donde empieza el invento subsumido en el artículo 370 del COIP, que es el actual Código Penal Integral, ¿no es cierto?, que rige al Ecuador. Entonces alguien tiene que haberse preocupado. La petición no tiene nada que ver con la autorización. Alguien aquí tomó un lápiz y le agregó algo que no procedía. Y eso es muy importante porque la Asamblea también tiene su competencia acotada a la petición que se le hace. Es evidente las carencias jurídicas de este proceso. Ciudadanos, buenas noches. No sé cuándo podré volverme a dirigir a ustedes. Estoy a pocos minutos de entregarme a la justicia. Como lo dije siempre, los inocentes no tienen por qué huir. Yo no lo hice, no lo voy a hacer. Acato en protesta una resolución del sistema de justicia inconstitucional, ilegal,
en un proceso lleno de fallas, lo cual no podrá ocultarse. Le pedí a mis abogados que suban en las redes sociales los supuestos elementos de vinculación para que sean ustedes los que lean y conozcan la verdad de cómo se ha armado toda esta conspiración en mi contra para hacerse de la vicepresidencia de la República. A los militantes les mando un abrazo revolucionario. No desmayen, peleen por su revolución. No estén tristes por mí. Yo siempre he tenido una vida difícil y yo voy a seguir luchando desde donde me lleven por la verdad y por la justicia, que es la verdad y la justicia de todo un pueblo, de todo el pueblo ecuatoriano. A los militantes muchas gracias, a mis amigos, a los compañeros de lucha, a mi familia, muchas gracias por toda esa entrega. Libertad para Jorge Glass. Si te gustó el video, dale like, compártelo y síguenos por YouTube, El Chisme Informativo.